Fiducia Supplicans sobre el sentido pastoral de las bendiciones, por Héctor Rosales Oficial, 21 de diciembre de 2023. Pastoral quiere decir que es para orientar, para llevar por el buen camino al rebaño del Señor, los creyentes, los laicos católicos. Lo contrario a bendecir es maldecir, y maldecir nos está prohibido a todos los católicos, aunque a veces se nos olvida, pues el reino de los cielos no será de los maledicentes, recuérdenlo. Aclaración importante. La Iglesia no autorizó jamás la bendición de uniones para la fornicación homosexual ni las uniones de adúlteros. Lo que dice la Biblia nadie lo va a cambiar jamás, y el Papa Francisco no ha intentado cambiar nada como falsamente se sigue repitiendo por medios de comunicación. Aquí cito algunos que he escuchado que lo dicen, y también como falsamente ha dicho un cardenal de apellido Gambetti, y muchos otros que solo están confundiendo incluso a los mismos creyentes católicos. Yo tengo la teoría personal de que se dio esta noticia amarillista el día lunes, recuérdese que este artículo es del 21 de diciembre de 2023, que se dio esta noticia amarillista el día lunes para ocultar que el fin de semana el Papa Francisco condenó el terrorismo del Estado de Israel, en que un francotirador israelí mató 2 mujeres en una iglesia. Dicha noticia es muy importante denuncia del Papa ante el genocidio en Gaza, y los medios, pareciera algunos, no todos, estar sepultando en el olvido. He extraído y subrayado las notas del documento que desmienten a los medios. Cita textual. La declaración se mantiene firme en la doctrina tradicional de la Iglesia sobre el matrimonio, no permitiendo ningún tipo de rito litúrgico o bendición similar a un rito litúrgico que pueda causar confusión. Siguiente cita textual. Posibilidad de bendecir a las parejas en situaciones irregulares y a las parejas del mismo sexo sin convalidar oficialmente su estatus, es decir, sin aceptarlos como viables o santas, ni alterar en modo alguno la enseñanza perenne de la Iglesia sobre el matrimonio. Fin de cita. Siguiente cita textual. La gran bendición de Dios es Jesucristo. Es el gran don de Dios, su Hijo. Es una bendición para toda la humanidad, es una bendición que nos ha salvado a todos. Él es la palabra eterna con la que el Padre nos ha bendecido, siendo nosotros todavía pecadores. Romanos capítulo 5, versículo 8. Dice San Pablo, palabra hecha carne y ofrecida por nosotros en la cruz. Fin de cita. Es decir, Dios no es algo oculto. Dios no es algo que sea de acceso a los ricos o únicamente a los pobres. Dios es para todos. Si alguien rechaza esa bendición, es su desgracia, pero las puertas de Dios siempre estarán abiertas. Conocer a Dios es amar a Dios y rechazar el pecado. Espero que se haya entendido. Las uniones homosexuales no son aceptadas por la Iglesia ni por Dios, pero las personas pueden ser bendecidas. Reitero, las uniones homosexuales no son matrimonio, no son sacramento y por tanto no son uniones sagradas ni sacramento. Cita textual. Solo en este contexto, las relaciones sexuales encuentran su sentido natural. Solo en el matrimonio, adecuado y plenamente humano. Adecuado y plenamente humano. La doctrina de la Iglesia en este punto se mantiene firme. No hay bodas gay. Eso es un comentario mío. Se mantiene firme, no hay bodas gay. Por este motivo, a propósito de las bendiciones, la Iglesia tiene el derecho y el deber de evitar cualquier tipo de rito que pueda contradecir esta convicción o llevar a cualquier confusión. Fin de cita. De hecho, la bendición es pedir la gracia de Dios, que aclare la mente y los sentimientos de las personas y los lleve a alejarse de la fornicación fuera del matrimonio u homosexualidad. El Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor.
el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Dice Números capítulo 6, del versículo 24 al 26. En este sentido espiritual y pastoral de las bendiciones, ¿o qué acaso no se bendicen autos, no se bendicen casas, no se bendicen animales? Así también se podría bendecir personas. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Quien no viene en el nombre del Señor y recibe una bendición, no surte el efecto esperado, ¿verdad? Para ser bendito se tiene que aceptar que se necesita de Dios porque se es un pecador. Somos pecadores. Se da y se recibe la bendición, así solo ocurre cuando el corazón está dispuesto. Cita textual del documento Fiducia Supplicans. Dado que la Iglesia siempre ha considerado moralmente lícitas solo las relaciones sexuales que se viven dentro del matrimonio, siempre y siempre será así, no tiene potestad para conferir su bendición litúrgica cuando ésta, de alguna manera, puede ofrecer una forma de legitimidad moral a una unión que se presume de ser un matrimonio o una práctica sexual extramatrimonial, como es el adulterio. Fin de cita. Por tanto, pues aquí deja perfectamente claro que no se dará la bendición cuando se entienda que por los ritos, que por las formas, que por los actos, pudiera estarse bendiciendo un pecado. Lo aclara perfectamente, no se dará la bendición si alguien piensa que con eso la Iglesia acepta fornicación. Toda relación sexual fuera del matrimonio hombre y mujer es fornicación. Así lo respondió el Papa Francisco durante una dubia ante dos cardenales. Esta bendición es distinta de cuando bendecimos a Dios, que es igual a alabar al Señor. Advierte, cita, evitar añadir modos propios de la celebración litúrgica o de los ejercicios de piedad que deben de conservar su estilo, su simplicidad y su lenguaje característico. Fin de cita. Como es un acto de piedad y caridad bendecir, no se va a decir, tú eres maldito pecador, no te voy a dar mi bendición. Cita textual. Por lo tanto, cuando las personas invocan una bendición, no se debería de someter a un análisis moral exhaustivo como condición previa para poder conferir. No se les debe de pedir una perfección moral previa. Fin de cita, Fiducia Supplicans. Indicó que no todo es blanco o negro cuando hay actos de piedad, cita textual. La misma caridad pastoral nos exige no tratar sin más de pecadores a otras personas cuya culpabilidad o responsabilidad pueden estar atenuadas por diversos factores que influyen en la imputabilidad subjetiva. Fin de cita. Pensemos, cuando sale el sol todos los días, ¿no es acaso una bendición de Dios? ¿El sol acaso no sale para todos? Es un acto de caridad de Dios, de piedad con los hombres imperfectos o impuros, incluso con los malvados y pérfidos. También cualquiera puede alabar al Señor si lo hace de manera sincera. No confundan las cosas, cita textual de Fiducia Supplicans. En el horizonte aquí delineado se coloca la posibilidad de bendiciones de parejas en situaciones irregulares y de parejas del mismo sexo, cuya forma no debe de encontrar ninguna fijación ritual por parte de las autoridades eclesiásticas para no producir confusión con la bendición propia del sacramento del matrimonio. Fin de cita. Si a un pecado, si a una acción demoníaca como son las uniones homosexuales, se le arroja una bendición, eso, si somos creyentes, debe de debilitar la influencia demoníaca y del pecado. El homosexual y el adúltero no permiten a Dios ayudarlo si no se reconoce como pecadores, cita textual del documento. La gracia de Dios, de hecho, actúa en la vida de aquellos que no se consideran justos, sino que se reconocen humildemente pecadores como todos. Claro que estas personas, los LGBT, llegarán con soberbia a decir, yo no tengo nada de qué avergonzarme y me vas a bendecir.
El sacerdote, según fiducia supplicans, está obligado a decir: no puedo bendecir tu unión. Así, de esta forma, creo que disipamos las dudas creadas por medios de comunicación y por personas que siguen diciéndose muy de derecha o de izquierda, diciendo que el Papa es gay o comunista. No hay tal cosa, aunque sus opiniones sí que son muy controvertidas. Hay que tomarse el tiempo para analizar el documento e interpretarlo, si es ambiguo, porque algunos dicen que es ambiguo, interpretarlo en el sentido que a nosotros nos conviene, que es el sentido único que puede interpretarse este documento, el sentido conforme a la fe, conforme a la doctrina de la Iglesia. Otro documento que ya dejó claro el Papa Francisco que no acepta la ideología de género es la encíclica Varón y Mujer los creó, donde dice que no existen más de dos géneros, que es el femenino y el masculino. Si bien estos géneros pueden ser distintos en diversas culturas, de lo que se entiende que debe de hacer un hombre o de lo que debe de desempeñar una mujer, solamente hay estos dos, y no hay 3, no hay 4, no hay 5, no hay 10, no hay 100, como dice la ONU, de géneros. En esto al menos permanece muy firme. Si acaso las opiniones del Papa Francisco en lo económico pueden ser algo polémicas, o se considera que ha sido tibio en condenar los crímenes del comunismo, eso se los acepto completamente. Sin embargo, parece ser que en la moralidad sexual no ha cambiado. Cita textual también del documento: no se pretende legitimar nada, sino abrir la propia vida a Dios, pedir su ayuda para vivir mejor e invocar también al Espíritu Santo para que se viva con mayor fidelidad los valores del Evangelio. Fin de cita. Es, por ejemplo, llega una pareja de homosexuales, de sodomitas, que por leyes perversas pueden adoptar niños. Llegan a una iglesia y quieren bautizar al niño. ¿Qué es lo que debe de hacer el sacerdote? ¿Negarle el bautizo al niño? ¿Negar el reconocimiento de que es hijo de Dios? No, se debe de aceptar. Se debe de bautizar al niño. Dirán algunos: es que carece de padrinos o el padrino no es lo adecuado. De lo perdido, lo que aparezca. No puedes negarle un bien a un menor que no tiene la culpa de que pues dos personas con una vida de fornicación lo tengan como bajo su tutela, y hasta eso que dos homosexuales tengan a un niño bajo su tutela, pues es una falla de nosotros. Probablemente es una culpa que Dios nos va a achacar a todos nosotros por no oponernos lo suficientemente fuerte, por no, por ejemplo, votar contra Morena, porque Morena es un partido homosexual, es un partido que impuso esa clase de cosas. Dios nos va a responsabilizar de eso, o a los que lo apoyaron, al menos a los que lo apoyaron directamente votando por él. No nos opusimos lo suficiente o no fuimos coherentes en oponernos a la ideología LGBT de López Obrador, de Morena, y por nuestra propia culpa ahora estaría pues dos homosexuales diciendo que son un matrimonio y diciendo que ese es su hijo y que quieren que lo bauticen. Que ya de toda esta destrucción y horror pues resulta algo medianamente bueno, ¿no? Algo que dices, bueno, por lo menos quieren bautizar al niño. Por lo menos quieren bautizarlo. Por lo menos, porque podría ser otra clase de personas totalmente enemigas, ya completamente enemigas de Dios, como fue ese magistrado Osiel Baena, que antes de fallecer de esa forma tan terrible se burlaba de la Virgen María, y es un ejemplo, ¿no? Víctor Manuel, el cardenal Fernández de Argentina, que lo llaman el Tucho Fernández, dice en el documento, en la firma debajo del documento: este documento necesita bendición y nosotros podemos dar la bendición y recibir la bendición. Monseñor Armando Mateo también firma, es el secretario para la sección doctrinal. Ex audiencia, día 18 de diciembre de 2023, firma también el Papa Francisco con su autorización de este documento. No sé si se entiende, si se entiende lo que estoy diciendo.
También ha habido la denuncia de que este documento no era necesario, que ya se sabía. Yo creo que sí era necesario para aclarar, disipar mucho las dudas sobre si se podía hacer bendición a personas en ese estado de pecado, ¿no? En ese estado de pecado mortal. Se puede hacer por parte de un sacerdote, por supuesto que sí, pero nunca, nunca legitimando y nunca llamando matrimonio a la unión de personas del mismo sexo. Por ejemplo, en el bautizo del niño, el sacerdote no le va a decir que pues ellos son los padres, porque no es verdad. No les va a decir que ellos están en santo matrimonio, no va a decir cosas que legitimen lo que es una mentira. Se limita al acto del bautizo del niño, se limita a la bendición de las personas, porque además, entre un grupo numeroso de personas, cuando el sacerdote da la bendición, no vas a ver si hay una pareja de homosexuales presente. No lo vas a ver. Y que se descubriera después que el padre bendijo a una unión de homosexuales y ese fuera el escándalo suficiente entre una comunidad religiosa para destituir al sacerdote, eso sí podría tener un daño. Tal vez por esa situación se hace este documento aclaratorio. Bueno, pues esto es todo por el momento.